Julia Echevarría, soy editora de Alfa Decay. Empecé a trabajar en Alfa Decay en 2015, pocos años después de acabar mis estudios universitarios y al cabo de un tiempo de ir realizando tareas editoriales de forma puntual y externa. Cuando empecé en Alfa Decay, la editorial ya llevaba 10 años de andadura, ahora lleva 16. Empecé haciendo labores más como de apoyo en producción y en prensa y comunicación, y desde hace ahora 4 años estoy al cargo de la colección principal y también un poco de la gestión y de la dirección o coordinación de la editorial en general. Desde que empezó la editorial hemos seguido un poco la misma línea y también la misma infraestructura somos 4 personas en el equipo trabajando, publicamos una media de 25 libros al año, diría, va cada vez más creciendo porque hemos inaugurado recientemente 2 nuevas colecciones. Y en cuestión de temáticas, de autores, hemos seguido la misma línea que desde los inicios de la editorial. Hemos intentado dar continuidad al sello. La editorial se creó en 2005, lo creó el dueño actual, Enric Cucurella, con el padrinazgo de la agente literaria Carmen Balcells. Al principio tenía que ser una editorial básicamente de ensayo filosófico, de hecho todavía se conserva la colección de ensayo filosófico. Al cabo de unos años entra a trabajar Ana Pareja, que es la que inaugura la colección de héroes modernos, que es un poco la que ha dado a conocer más a la editorial y la que ha como asentado el carácter o la línea por la que se conoce la editorial, ¿no? Que es una línea principalmente rompedora, en la que se busca mucho la novedad, la actualidad, y es verdad que al principio quizá los libros eran más arriesgados y a medida que se han ido pasando los años nos hemos abierto quizá a un público más amplio, pero manteniendo un poco este carácter un poco rompedor de los inicios. La edición la he tenido siempre muy a mano porque mis padres son editores o participan en ediciones ambos, o sea, ha sido algo que he vivido en casa desde pequeña y también un poco en contexto familiar y contexto de amistades de mis padres o gente con la que me he venido rodeando. O sea, he sabido siempre lo que era ser un editor. Después estudié Humanidades. Una de las salidas de Humanidades podría ser el mundo editorial, aunque no es la más obvia. Y después de Humanidades, sí fue eso, o sea, fue ir haciendo correcciones, alguna edición de algún libro, pero siempre de forma externa, hasta que empecé a trabajar en Alfa Decay, pero nada, hacía como 3 o 4 horas al día de apoyo y después fue pasando a 6, después a 8 horas y poco a poco me fui habituando a la coordinación del equipo, que al fin y al cabo es una editorial pequeña y tal, y fui desempeñando cada vez más labores, más responsabilidad, hasta que llegó el momento en que la anterior editora se fue de su puesto y yo asumí sus funciones. Sí, es que no sé, lo he vivido un poco de forma muy orgánica, ¿no? Es verdad que me puse al frente de la editorial con 26 años y al principio obviamente significó todo un reto para mí, pero después, como ya llevaba tiempo familiarizada con el trabajo y familiarizada con el catálogo y había como intimado mucho con el carácter a defender de la editorial, me resultó fácil al final desempeñar las labores de estar al cargo del sello. De repente llevaba un tiempo y fue como, mira, eso que pensabas que iba a ser tan difícil o que te iba a costar tanto, ya lo estás haciendo y está saliendo bien. Y creo que en toda editorial independiente el catálogo se forma a partir en un principio, de los gustos e inclinaciones de los impulsores o de los editores, ¿no? Y que no responden tampoco a una línea muy clara, sino que se basa principalmente en esto, sobre todo en una editorial familiar y pequeña como es Alfa Decay. Y después, a medida que ha ido pasando el tiempo, también en mantener como cierta coherencia en el catálogo,
en dar a todos los libros como un aire de familia, que ninguno desentone, que sigan siendo libros en los que se busca eso, pues tanto la calidad como la novedad, pero sobre todo eso, como lograr un catálogo coherente. Aunque se trabajen géneros distintos, autores muy distintos, épocas incluso distintas, todos se mantengan como una seña de identidad que los identifique entre ellos y con el sello. En cuanto a la captación de autores y de obras, nosotros pues tenemos una actitud muy activa, somos nosotros nuevamente los que buscamos las obras y los autores a publicar, no son tanto los libros que publicamos porque nos llegan a través de agencias, y nuestros sistemas más o menos, pues por una parte tenemos como algunos catálogos extranjeros afines al nuestro que revisamos y que vemos, o sea, qué cosas podemos traer al español de su catálogo, y por otra parte pues también tenemos pues eso, desde las obras anteriores o futuras de los autores ya publicados, o muchas veces no sabemos ni cómo llegamos a los libros que publicamos, o sea, por caminos muy distintos. A veces publicar a un mismo autor te abre la puerta a publicar a otros y vas de repente pues, generando una línea a través de tus propias publicaciones. Bien, ahora mismo tenemos 4 colecciones activas. La primera, que es la general, diría que es la más rompedora, digamos, que aunque se publican libros y autores muy distintos, sí que se persigue más este aire de un poco de ruptura o de originalidad que tiene la editorial desde sus inicios, ¿no? Después está la colección de ensayo filosófico, que es mucho más arriesgada, pero no es tan rompedora. Quiere decir que publica ahí una serie de autores que no se encuentran en ninguna parte y que tiene bastante mérito que publicarlos porque no es nada comercial a la vez. Y después tenemos actualmente 2 colecciones más que han nacido en los últimos años. Una es de cómic, también de cómic independiente, y la otra que es la que viene a sustituir una colección antigua que teníamos, que es Alfa Mini. Ya hemos publicado unos libros más pequeños siguiendo un poco el diseño de la colección general. Publicamos ahí simplemente libros un poco más pequeños, pero siguiendo un poco pues, el carácter de tanto temático como diversidad de autores de la colección general. Trabajamos sobre todo con traducciones, tenemos muy pocos libros que sean como de producción propia, digamos, o que seamos los primeros que lo han publicado. Entonces, nuestra relación con los autores, al ser extranjeros, pues siempre pasa pues, por agentes literarios, y aunque ahora es más fácil mantener una relación directa con ellos, al no ser la editorial que los ha impulsado desde el principio de la obra, pues tampoco se establece como una relación muy íntima con el autor. Con los agentes literarios tenemos muy buena relación con el tipo de agente que nos hemos querido rodear, ese agente que conoce nuestra línea, que sabe qué libros nos pegan, que ha entendido esa coherencia del catálogo y nos hace propuestas pues, acorde con nuestros gustos. Con esos pues, tenemos como 5 agentes en la órbita que nos proporcionan este tipo de libros. Después, con los agentes extranjeros, pues es una relación meramente como burocrática un poco, ¿no? O sea, ellos median en la relación entre la obra y nosotros, o el autor y nosotros. Creo que actualmente la herramienta indispensable para comunicar con el público, y además muy útil, son las redes sociales. O sea, a través de las redes sociales podemos saber un poco la respuesta del público, el interés del público por nuestras novedades, y también las redes sociales pues, propician que se establezca como un poco una comunidad de lectores alrededor del sello, ¿no? Y sí, es un buen espejo, una buena vara de medir de nuestro trabajo. Pues nuestra comunidad de lectores, creo que actualmente, por lo que estamos viendo, no responde ni a un sector ni de edad, ni nacionalidad, ni nada así. Es como un público muy amplio, sí que es gente nuevamente interesada en temas actuales. Diría que a medida que avanza la editorial y el catálogo y tal, se va generando una comunidad más estable de lectores, o sea, como una comunidad más afiliada
a la editorial, pero no tiene unas características concretas, diría que es muy amplio el tipo de lectores que tenemos. El público latinoamericano o la distribución en Latinoamérica siempre ha sido, hasta hace años, era una materia bastante pendiente, o nos costaba mucho imaginar el público de ahí, tampoco sabíamos cómo controlar un poco las dinámicas que se establecían allí, ¿no? Y de un tiempo a esta parte sí que vemos que nuestro mercado en Latinoamérica se está consolidando bastante. En Argentina, por ejemplo, hemos empezado a imprimir, los que veían que tenían más alcance allí, pues los han empezado a imprimir y está funcionando muy bien. También hemos ampliado a más países, recientemente hemos empezado en Uruguay, y ahora sí que veo que se está generando como un diálogo, un puente más constante y con más caudal de relación entre los dos continentes, bueno, entre España y Hispanoamérica. También es verdad que la respuesta en redes sociales, la respuesta es muy viva en Latinoamérica. Hay mucha respuesta y hay mucho feedback de los lectores de allí. En las ferias del libro, la única feria en la que participamos actualmente es la Feria del Libro de Madrid, que es una feria comercial y que nos va muy bien, sobre todo para ver un poco en directo la respuesta del público, ¿no? Ver cómo los libros vibran una vez fuera de la editorial, porque el trabajo del editor al fin y al cabo es un trabajo muy de puertas adentro. Son unas plataformas, unos momentos en los que vemos realmente la vida que corre el libro después de publicarse. Sí que es verdad que esta es una feria un poco rara, ya por cuestiones prácticas de aforo, como de también pues el hecho también de ser en septiembre, que coincida con la reentrée, con el lanzamiento de nuestros títulos casi principales del año, también ha hecho que todo quede un poco, pues que sea una feria rara para nosotros, pero la respuesta de los lectores que pasean por la feria y la forma de dirigirse a nosotros y a los libros ha sido la esperada y la que suele ser. Nosotros hace años que no asistimos a las ferias de derechos, ni a Frankfurt ni a Londres. Creo que está bien para establecer relaciones entre agentes y entre distintos sellos, pero hace tiempo que no le vemos mucho la necesidad de asistir a estas ferias, más allá de lo simbólico que es participar en una de ellas. No sé si a otros editores les pasa lo mismo, pueden decir lo mismo, pero vivimos un poco aparte de las otras editoriales, o sea, tampoco hay mucha relación. Lo que decía antes de que es un trabajo muy de puertas adentro el del editor, ¿no? No me he sentido muy expuesta a la opinión de otros compañeros de oficio. Obviamente hay diálogo constante con otros editores y tal. Lo que no hay es como me da la impresión de que haya como una especie de grupo de farándula de editores en las que se establecen como tóxicas o perniciosas, sí. Pero sí, obviamente en la contratación de libros te encuentras con que otros compañeros buscan el mismo libro y a veces se resuelve con mano derecha y con buenas intenciones, y otras veces es como los dos queremos el libro, vamos a ver quién es el mejor postor, pero siempre desde muy buena forma de actuar y de relacionarse los unos con los otros.